Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. La situación actual en Europa es un hervidero de emociones, de sentimientos, de intereses financieros, económicos e ideológicos. No ignoramos que en este momento hemos entrado en una deriva en la que inclusive los analistas políticos, financieros y sociales no prevén nada bueno. Dentro de toda esta situación por la que está atravesando la vieja Europa, la iglesia del Señor aquí en Europa, en algunos sectores conservadores dentro de la propia iglesia, están reculando y tomando posiciones. Por otra parte, también existe otro sector dentro del cuerpo cristiano aquí en Europa, repito, que algunos hablan y dicen que esto va a pasar, que esto simplemente es principio de dolores. Tanto una y otra posición no están lejos de la verdad, pero lo cierto es que estamos viviendo una época que muchos no esperaban ver, creían que esto jamás iba a suceder aquí en Europa, donde poco a poco se ha ido desmembrando lo que es el corazón de la sociedad, donde los hombres, los políticos de manera abierta han sacado a Dios del corazón de esta sociedad. La sociedad occidental se funda en principios y valores cristianos. De hecho, fue aquí en Europa donde se levantaron grandes movimientos reformistas desde dentro, si es el término correcto, de la iglesia popular, la iglesia romana, lo que llegó a convertirse en la Gran Reforma. Pero si nos vamos un poco más atrás, Europa, siendo un continente pagano y conquistado por la fe cristiana, creció y se expandió y llegó a establecer lo que hoy es la Europa, esa sociedad que, quiérase o no, pudo trasladar a través de sus países lo que hoy nosotros conocemos, lo que somos. Europa es un continente con profundas raíces grecolatinas, judía cristiana, en la que ahora las élites y los movimientos que promueven este desmembramiento de Europa y de todo el mundo están tratando de sacar de la ecuación. En medio de toda esta situación, nosotros como iglesia debemos hacer un gran esfuerzo, no solamente en estudiar las Sagradas Escrituras, que es nuestro deber para poder interpretar correctamente todos estos hechos que están sucediendo a nivel mundial. Pero hablándole exclusivamente de Europa, que es el continente en el que nosotros nos encontramos, de hecho, yo estoy aquí en Bruselas, lo que sería la capital de la Unión Europea, no la capital de Europa, sino la capital de la Unión Europea. Aquí se debaten y se aprueban leyes, se supone que para beneficiar a la Europa y en algunos casos para poder también beneficiar a países que están dentro del orbe mundial. Pero lamentablemente muchas de esas leyes que se están aplicando hoy en el mundo entero tuvieron su origen aquí en Europa, aquí en Bruselas. Y hoy estas son las consecuencias. Una Europa dividida, una Europa que no logra enrumbar su
su norte, no logra establecer una política que vaya de acuerdo a lo que ellos proponen. Una política que vaya dentro de los valores inculcados, como yo le dije hace un momento, por esos valores judeocristianos. Todos nosotros lo sabemos, lo hemos tenido presente y sabemos que es así, pero ellos no. Ellos han desmantelado toda esta estructura que permitía que ellos pudiesen enrumbarse y darle un futuro a la Europa. Pero lamentablemente todo esto se está cayendo en pedazos. Los políticos, los grandes financieros hablan de una Europa que se está autosuicidando, se está autodestruyendo, y no es para menos. La gente está preocupada, la gente está notando que algo no está bien. No hace mucho se dieron las elecciones el domingo antepasado, las elecciones germánicas, alemanas, donde se ha dado conflictos de intereses y donde la locomotora de Europa está estancada, detenida, donde el crecimiento económico ha menguado de manera alarmante. Por otra parte, el problema ahora con Rusia y Ucrania, donde los Estados Unidos, de manera abierta a través de la política del presidente Donald Trump, están desafiando esas políticas suicidas que Europa y todo el mundo ha upado, lógicamente, por organismos que no tienen otro interés que destruir los principios y valores establecidos en las Sagradas Escrituras, y también avalado por instituciones serias, religiosas, sociales, pero que a través del tiempo todos esos valores, todas esas proclamas conservadoras, procristianas, han sido desechadas por estas instituciones. Las grandes élites están detrás de esto, manejando los hilos de todo lo que está sucediendo. Así que la situación actual acá es difícil, es dura. Ahora, aquí viene a lo que quiero centrar brevemente esta reflexión. Lamentablemente, dentro de la iglesia cristiana, no en todos los sectores de la iglesia evangélica, cristiana, inclusive católica, se ignora esto, pero lamentablemente circunscribiéndome, enfocándome exclusivamente a la iglesia evangélica, tanto a nivel de Latinoamérica, Norteamérica, en el occidente y aquí en Europa, muy exclusivamente aquí en Europa, han ignorado lo que está sucediendo. Por ejemplo, no nos vayamos muy lejos. Dentro de nuestras congregaciones, yo les puedo asegurar que si usted hace una pequeña encuesta, se va a dar cuenta que la mayoría, por ejemplo, de 10 cristianos, puede ser que 8 o 9, para ser lo más conservador posible, ignoran lo que está sucediendo. Algunos simplemente dicen hay que orar, hay que clamar a Dios, Dios tiene el control. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto y no lo podemos ignorar. Pero tampoco es menos cierto que la iglesia necesita informarse. A medida que nosotros nos informemos, a medida como nosotros tengamos todo ese conocimiento y ese bagaje de lo que está sucediendo, sabremos cómo orar, hacia dónde disparar en esas oraciones. Pero simplemente decimos, sí, Dios tiene todo bajo control. ¿Dios tiene todo bajo control? Sí, Él lo tiene. Pero tú y yo somos responsables. Hay una parte que nos compete a nosotros. Y si los cristianos que están dentro de esta encuesta negativamente no entienden lo que está sucediendo, las cosas que se avecinan, que van a suceder en los días por venir, los van a tomar, como dirían en mi país, con los pantalones caídos. No es suficiente orar. No es suficiente simplemente estudiar la palabra, sino que esa palabra que nosotros estudiamos y que sacamos una conclusión de aquel estudio a través de los textos bíblicos, nos debe llevar a la reflexión y actuar congruentemente a las cosas que están sucediendo.
No podemos simplemente decir, Dios tiene el control, oremos, clamemos, nosotros mientras tanto vivamos en paz y en tranquilidad. Yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Puede ser que discrepe con algunos y con muchas personas, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que yo tengo una responsabilidad. Creo que como parte del cuerpo de Cristo me debo informar, debo investigar para poder como pastor, poder prever y plantearle a la iglesia lo que está sucediendo y cómo manejar esto. El hecho de que la palabra del Señor nos hable de esto, porque la Biblia habla acerca de esto. El hecho de que ella hable acerca de todas estas cosas no me inhabilita, ni me incapacita, ni me excusa para yo capacitarme e informarle al pueblo. La palabra del Señor dice que todas estas cosas iban y van a acontecer. Mire, queridos amigos, queridos hermanos, están sucediendo cosas que prácticamente nos dejan ante las patas de los animales, como dirían algunos, nos dejan ante la opinión pública, porque la gente opina, dice esto, dice lo otro, y muchos de los que escuchan información que no son ciertas, caemos en los pies de estos globalistas, de estos hombres perversos que han sido instruidos por el mismo infierno para que la iglesia ceda a sus valores y a sus principios. Nosotros como congregación debemos estar listos y preparados, porque ciertamente vienen días difíciles, días duros, pero a medida que la iglesia se capacite, se prepare, se eduque, se informe, va a ser mucho más fácil poder enfrentar esos días. Nadie podrá evitarlo. Esta reflexión no tiene como propósito, todos ustedes lo saben, no tiene como propósito quitarle hierro a lo que está sucediendo, sino todo lo contrario, darte información para cuando se avecinen aquellos días duros como los que estamos viviendo, tú puedas decir, yo lo sabía. Primeramente porque la palabra de Dios lo dice. Y a través de mis investigaciones, informándome, eso confirma lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y aunque este pasaje bíblico habla de un hecho que se suscitó en el pasado, hablando Pablo sobre esto y no voy a entrar en los detalles, también es cierto que hoy este pasaje bíblico lo podemos tomar y lo podemos aplicar para nuestros días y para nuestras vidas. La gente está hablando de paz. Se dice que entre Rusia y Estados Unidos se está gestionando la paz y que los países de la zona euro, los países o los 25, 26 países de la Unión Europea están negociando con Zelensky para que la guerra no siga, pero están negociando darle más armamento a este hombre, darle más armamento a las personas para que ellos supuestamente se defiendan. Pero eso no tiene sentido, es congruente. Mientras que por otra parte los Estados Unidos también a través del presidente Trump está tratando de negociar con Rusia y con los países aliados para que esa paz se concretice. Sea cierto o no, lo que sabemos es que aunque los hombres planifiquen, cuando digan paz, vendría destrucción repentina. Todo lo que estamos viendo es consecuencia de cosas que el hombre ha dicho y no ha cumplido. Hermanos míos, no nos preocupemos. La palabra de Dios dice en Primera de Timoteo 2:2, que oremos por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Tenemos que orar, tenemos que clamar para que Dios pueda, en medio de esta crisis que estamos viviendo, pueda traernos paz a nosotros, para que los gobernantes, sea que los querramos o no, Dios intervenga, porque Dios es soberano para hacerlo. Ellos puedan entender que sacando a Dios de la ecuación
en la que estamos, vamos a un precipicio. Dios lo puede hacer, posiblemente ya empezó, pero debemos orar. Pero no nos debemos desligar de nuestra responsabilidad de informarnos, de traer a nuestras congregaciones, a nuestros familiares, toda la información cierta y fidedigna que nos ayude a entender que lo que la Biblia dice se está cumpliendo. Les recomiendo, para ir finalizando, que busque canales que realmente informen, canales televisivos. Lamentablemente hoy muchos de estos canales están comprados, están teledirigidos por las élites. Todos los canales, muchos, y no voy a mencionar sus nombres, están hablando de lo mismo, de lo mismo. Usted cierra uno, abre otro y hablan de lo mismo, con los mismos puntos, comas, con el mismo guión. Es porque detrás hay élites que están manejando todo esto. Busque información fidedigna. Es difícil encontrarla, pero existe, existe. Yo en este video le dejaré algunos links de algunos canales que han mantenido una neutralidad y que yo les recomiendo que le vea, porque hablan de cosas que en la televisión tradicional, en los medios tradicionales, no se están haciendo. Así que, queridos amigos, quería compartir con ustedes este momento. Iglesia del Señor en Bruselas.